Bueno, este es una clase de Sexy Canvas. ¿Qué es Sexy Canvas? Bueno, comencemos hablando de dónde nace Sexy Canvas. Sexy Canvas es una metodología que nace en Brasil. Fue creada por André Diamant. André Diamant es un multimillonario. El man tiene varios negocios, trabajó ya como presidente de startups, fue hacker, desenvolvió varias aplicaciones y un día se interesó por saber por qué muchas empresas fracasaban, por qué muchas empresas quebraban, muchas startups. Eh, para el que no sepa qué es una startup es como una empresa que nace pequeña y valida el producto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero montar una empresa de relojes, entonces yo hago un modelo prototipo que se llama un MVP, lo lanzo al mercado, el público lo valida y si mi empresa es buena, después llegan inversionistas, invierten en mi empresa y la escalo. Eso es básicamente una startup, es validar un producto, validar una idea. Entonces el man se preguntaba por qué muchas empresas fracasaban. Entonces se empezó a cuestionar y llegó al punto en que todo todos los productos, todos los servicios que consumimos los consumimos nosotros, los seres humanos. Somos humanos, personas que consumen productos. Entonces, él dice Depredadores. que todo negocio es negocio de persona a persona. Así sea de empresa a empresa, hay personas envolvidas. Entonces, tú tienes que hacer sentir a ese consumidor. Aquí esta planilla está en portugués, entonces yo se las voy a ir traduciendo. Dice, si faz sentir, faz sentido. Si te hace sentir algo, tiene sentido ese producto. Entonces, Sexy Canvas es una metodología brillante que mapea las sensaciones de la mente humana utilizando herramientas para conquistar al cliente. Entonces, utiliza varias herramientas de filosofía, de gatillos mentales, mind triggers, utiliza mucha psicología, mucho de Freud, de la parte del cerebro reptiliano, que ya vamos a hablar más adelante. ¿No? Y el objetivo entonces es vender más y hacer productos que cautiven, que sean más que, que atraigan más al consumidor. Es algo atrayente. Eh, todo por el medio de la comunicación, de las marcas, de las imágenes. Y entonces vamos a ver aquí qué compone esta teoría. Carl Jung, uno de los psicólogos más conocidos, que fue el sucesor de Freud, que Freud es como el... Perdona, Tomás, entonces eso es como una metodología para las ventas de los negocios, ¿o qué? O solo para, pues ahí me enredé cuando dijiste lo de los productos. Entonces es una metodología para vender en pequeños emprendimientos o No, no. lo chistoso del Sex Canvas es que más allá de una metodología, podríamos decir que es una filosofía. Entonces tú lo puedes usar Mm, tanto en un producto como en tu vida personal. Si tú ya. quieres cautivar más con tu comunicación, si tú quieres conquistar a una persona, si tú quieres mejorar tu versión, tú puedes también acudir al Sexy Canvas. Hay que tener Mm, también ¿cómo se dice measure? Mueve mucho el cerebro. Entonces, hay varias cosas que por eso también me han hecho como salir de la cuestionar caja, pues. mucho. Exacto. Y me han hecho salir de la caja, que es un proceso que, pues lo cuento aquí, que duele. No es tan fácil. Porque hay muchos Salir del cuestionamientos, confort. muchas cosas. Y pues la Muy cabeza, existencialista, entonces. no tanto, pero sí hace que tú te cuestiones mucho. Ustedes filosofía. Ah, sí, ahí van en la parte filosófica. Exacto. Entonces, digamos, Carl Jung era un psicólogo, psiquiatra y psicoterapeuta suizo. Fundó el psicoanálisis eh, junto con Freud, como dije, Ujú. y intentaban entender el inconsciente humano, desenvolver esa parte del comportamiento humano, de los deseos, de la crianza interior. Carl Jung es bien importante en el Sexy Canvas por la crianza interior. Crianza es el niño.
tu niño interior. Es algo que tenemos que alimentar mucho y lo voy a hablar más adelante. Esta aula va a ser un poquito larga, pero bueno. Después aquí, teoría del cerebro. El cerebro, él ha evoluido con el pasar del tiempo. Nuestro primer cerebro, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano solo pensaba en sobrevivir. Entonces, por eso muchas veces cuando sentimos miedo, cuando tenemos deseos más naturales, nosotros actuamos de manera involuntaria. Entonces, por ejemplo, si pones la mano en el fuego, es tu cerebro Ah, reptiliano. El cerebro reptiliano queda aquí, en esta partecita del cerebro, entre el... aquí. mm. Entonces, ese cerebro, nosotros básicamente no lo podemos controlar. Dígala pues. Exacto, porque él actúa como por instinto, es instinto. Entonces aquí tiene sobrevivencia, los reflejos, las emociones más primarias, más del primate, del cavernícola, y funciones automáticas y de instinto. Entonces el instinto natural. Después llegó el cerebro límbico, que es por aquí, que es la parte más sentimental de las emociones, cuando ya empezamos a formar una sociedad, cuando en la historia comenzamos a cultivar, a compartir, a ser más sedentarios. Entonces ya es un cerebro más sentimental, sistema límbico. Y después llega el neocórtex, que es la parte más racional. Entonces, de ideas, de creación, que identifica patrones, que tiene la parte matemática, y se queda por aquí, en la frente. Tururún. Perfecto. Y ahí llegamos con el copyright, que el copyright, para el que no conozca, es algo muy importante en el marketing. Copyright dicen que es el 70% de una venta, dicen por ahí. No El sé si enganche, pues. el, el dato está exacto, pero es algo más del 50%. Entonces es una estrategia de producción de contenido para atraer al lector, para convencer al lector de alguna cosa. La famosa CTA, Call to Action. Entonces, tú escribes algo para al final, Seducir al exacto, prospecto, por así decirlo. exacto, para convencer al prospecto de que compre o motivarlo a hacer algo, etcétera, que se inscriba, ahí dependiendo. Tararán. Está el copyright, fue creado por Noah West en 1828 y aquí pone esta frase que dice, algo original que debe ser emitido no es algo original que debe ser imitado Mira, en la escrita y en la impresión para que utilices los gatillos mentales, que son los estímulos del cerebro humano, recibiendo una toma de decisiones, que sería lo que ya hablamos, la CTA. De esta forma podemos generar contenido y generar más deseo en tu público para tener el resultado de una acción. Entonces, mira que aquí volvemos a retomar la parte de las sensaciones, un estímulo. Entonces, si nosotros vamos a pensar en el cerebro, cuando tú sientes una emoción, cuando tú sientes un sentido, son impulsos eléctricos. Entonces, tu cerebro genera conexiones eléctricas que hacen que tengas una emoción, que generan una emoción. Entonces, hay que electrificar el cerebro. Es algo que el Sexy Canvas también enseña, a electrificar la cabeza del comprador. Después viene aquí Maslow, la pirámide de Maslow, es bien famosa en la psicología, que son como las necesidades del ser humano. Entonces, psicólogo norteamericano, Abraham Maslow, famoso por la teoría de la jerarquía de las necesidades, dándole importancia a los elementos que el ser humano necesita. Entonces, en la categoría de abajo está la fisiología, la seguridad, el afecto, la realización personal. Entonces, aquí tienes que tener una base fuerte, si no, o si no, no puedes crecer en la pirámide. Entonces, en la pirámide, por ejemplo, están los alimentos, la familia, una comunidad, un techo, ujú.
Son como cosas básicas que el ser humano necesita para crecer. Y esto lo podemos linkar mucho con esta parte del cerebro reptiliano y el sistema límbico. Entonces necesitamos de una comunidad, de amor de la Y mamá, de una como que familia. la pirámide va evolucionando en pro de ellos también, ¿cierto? Entonces, Exacto. en la primera parte está lo reptiliano, en la segunda lo Sí, sentimental, vamos a verla ¿cierto? aquí, más a profundidad. Ujú. Más lo fisiología. Entonces, las fisiológicas son comer, respirar, beber, dormir, cosas que están más allá de nuestro, nuestro tacto, por así decirlo, que necesitamos de eso, sí o sí. Después viene la de seguridad, entonces empleo, salud, propiedad, sentirse pertenecido a una comunidad, sentir que tienes un empleo, que estás estable, que tienes salud. Después viene social, familia, amistad, amor. Después de estima, autoestima, confianza, respeto en el otro y autorrealización, crecimiento, control, independencia y desafío. Entonces tú no puedes tener una autorrealización si no comes, si no bebes, si no duermes, si no tienes salud. No, no se puede. Entonces la pirámide tiene que tener una base fuerte para poder llegar a ese top, a esa realización que el ser humano busca. ¿Por qué? No sé, pero el ser humano siempre quiere realizarse y ser una mejor versión. Siempre intentamos mejorar nuestra versión y eso tiene mucho que ver también con la parte del gen egoísta. Es un libro que recomiendo, se llama El gen egoísta. Yo lo En escuché en egoísta. audiolibro, me falta un poquito para leérmelo, pero básicamente el gen egoísta dice que nuestra especie, nuestros genes, ellos priman el crecimiento. Entonces, ser una mejor versión tuya. Y parece egoísta, pero al fin y al cabo es altruista porque cuando tú cuidas bien de ti para, Buscar bien del otro. para tener como esa autorrealización, haces que tu cadena genética sea mejor. Entonces, tus hijos van a tener una mejor vida, que es como la parte de natural, la parte más biológica. Entonces, cuando él lo pone en los animales también. Entonces, el gen egoísta está también presente en los animales. Cuando un animal pelea contra el otro, cuando el león pelea por el trono o algo así, él lo hace para que sus hijos sean mejores y su especie evolúa. Entonces, para que la especie evolúe. Entonces, es un libro chévere, lo recomiendo. Es complejo de leer, yo me lo voy a volver a leer, pero para el que le guste la biología y eso lo puede leer. Después aquí, Objetivismo de Ayn Rand, este no me acuerdo, lo voy a leer aquí. Una escritora, dramaturga, roterista, filósofa de origen al objetivismo, una filosofía que definió el principio del conocimiento y de los valores humanos, que son objetivos y determinados para la realidad del individuo. Defendió también el egoísmo ético, el reconocimiento de los derechos del individuo y del objetivo moral de la vida humana para la propia felicidad y el interés racional. Entonces, eso es otra cosa que el gen egoísta dice, que tú tienes que primero estar bien contigo mismo y ser, entre comillas, egoísta para poder estar en el top de la pirámide. O si no, tú no puedes ayudar a los otros. Y eso es algo que me ha dado duro, porque a mí no me gusta mucho ser egoísta y a veces no me enfoco mucho en mí mismo, pero es un proceso que tengo que Claro, ir porque si no mejorando. nos damos primero a nosotros, como le vamos a dar a otro? Exactamente. Y Ujú. yo a veces me preocupo más por el otro que por mí mismo y termino pues mal yo mismo. Entonces, sí es como, si tiene sentido en cierto punto tener egoísmo contigo mismo, pero sin pisotear. Eso es algo importante. Ujú. Desde Porque la humildad. exacto. Entonces, algo que se me olvidó decir al principio de la clase, pero que lo voy a decir ahora, es que aquí no vamos a tener preconceptos.
Entonces tenemos que, sin filtros, el sexy canvas es sin filtro. Entonces, si algo te parece mal o todo, está para que lo cuestiones y para que como que intentes ver cómo puede ayudarte a ti. Entonces es Dale, algo que es sin filtros. Y dale. por último, Freud, que es el gran protagonista de Sexy Canvas, que Freud, para quien no sepa, fue el padre del psicoanálisis y se enfocaba mucho en la parte sexual. Para él todo era sexo. Entonces, el que ha visto alguna película de Freud o algún libro, de que Freud siempre habla de la parte sexual y Marca, sí. de los sueños y todo eso. Y una cosa que estudió Freud y que lo vamos a analizar aquí es el id, el ego y el superego. Entonces, ¿verdad? Inspiración para el Sex Canvas, el padre del psicoanálisis, hasta hoy considerado uno de los mayores y más importantes estudiosos de la mente humana. Él fue Mm. los primeros en entrar en el subconsciente, en el inconsciente, y poder entender esa parte. La exploraba, la parte de los sueños, que eran cosas que no se exploraban en la época y que cuando él lo hablaba, se burlaban de él, que no era una Entonces de él medicina. parte el nombre. De él parte el nombre, sí. Y como tal, ¿qué significa Canva? Canva, Canva. Un Canva, ya lo vamos a ver. El Canva es algo que tú llenas. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo el mío, mis ex Canvas, pero un Canva son cuadraditos que tú llenas. Entonces, por ejemplo, aquí, el cuadrado para llenar. Un cuadrado del amor, otro de... Entonces, es básicamente para llenar. Como las diferentes esferas, pero de las diferentes esferas de la vida, ok. Ya lo vamos a ver al Six Canvas, que es Dale, como todo resumido, toda esta teoría resumida en un único papel. Eso es dale. un Canva, como una síntesis, podríamos decir. Y sexy viene de Sigmund y no de sexo, porque mucha gente piensa que sexy Canvas solo tiene que ver de sexo. También tiene una parte, pero es una única parte, no es todo el Six Canvas. Entonces, él hablaba del cerebro, no, pues qué pena, de la mente, y en ese punto de partida se dio cuenta que el cerebro tiene, y la mente tiene el id, el ego y el superego. Y aquí vamos a ver qué es eso, qué es el id, qué es el ego y el superego. Entonces, mucha gente piensa que el ego es el malo, pero ya vamos a ver que no. Por eso digo que no tengan preconceptos y escuchen sin filtro. Entonces, el id es nuestra parte más irracional, más primitiva, de impulsos. Entonces, por ejemplo, los hombres, cuando vemos una chica que está buena, uno dice, uff, ahí se activa el id. Y uno no piensa racionalmente y uno dice, uy, qué rico, qué mamacita. Piensa irracionalmente, más primitivo, con impulsos. Y después llega el superego y dice, no, 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 cálmese. Tiene que, o sea, el id está pensando, uy, me la voy a comer. Y después llega el superego y dice, no, 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 cálmese. Tiene que pensar que Tranquilo, está en una tranquilo. sociedad, no vaya, Baje los humos. bájele ahí los humos. Entonces, pum, llega Lid y como los angelitos, el que ha visto el típico de los dibujitos animados, que llega el diablo y el angelito. Es que el diablo le dice a uno las cosas malas y después llega el angelito y le dice, no, no, cálmese. Pero el superego a veces es muy, muy bueno, muy ético, muy perfecto. Y eso también nos sirve, porque si uno hace todo bien, uno tampoco disfruta, y uno no tiene como un equilibrio. Pero no, entonces, él, por ejemplo, hace un chiste chistoso. Bueno, un chiste. Bueno. Él hace una historia que dice que en la antigüedad no existía el Tinder, sino el Neandertinder, de los neandertales. ¿Y qué era el Neandertinder? Era un bate. Entonces, un bate porque pasaba una vieja buena, pum, le daban la cabeza y se la cogía. Entonces, ese era el Neandertinder. Y por eso el cerebro evolucionó, llegó el superego
en la mente y después llega el ego, que el ego es el que equilibra esos deseos irracionales con racionales. Ya. Entonces él busca un equilibrio. Muchas veces pensamos que el ego es una cosa mala. Entonces, usted es el ego, tiene que alejarse del ego y no sé qué. Pero el ego es una cosa que aún en día no he entendido 100%, pero en, en Sigmund Freud el ego es el equilibrio, para tenerlo claro. Porque el ego también lo podemos ver desde la perspectiva más religiosa, del budismo, Sí, y se tiende a dogmatizar mucho. es diferente. Entonces el ego es un concepto bien diferente. Bien. Y el ego para Freud es el yo. Entonces, A los yoes. el yo es arroyo. Entonces, tararán, que te guía. Entonces es el yo que te guía, el único aspecto de la mente que te guía para el principio de realidad, para que tengas un equilibrio, porque tú tampoco puedes vivir solo aquí y solo aquí. Tú tienes que vivir un equilibrio. No, no, y listo. Y entonces después vamos a ver aquí que él estudió esta parte, pum, y en la historia del Sexy Canvas, en la evolución de esa metodología, porque es una metodología que cada vez está evolviendo más, con cases de suceso, con personas que lo ponen a prueba, que cambian las vidas, y parece un discurso muy para ventas, que uno dice, uff, el man me está queriendo vender ahí el Sexy Canvas. Pero el Sexy Canvas realmente ha hecho que muchos negocios y personas mejoren su vida, de manera personal, económica. Y entonces el man dijo, como ya habíamos hablado, Sigmund Freud hablaba mucho del sexo, de la lujuria. Eh, ¿Cómo se dice lujuria en español? Lujuria. También, así, sí. En el portugués es con X, lujuria. Y, y el man dijo, uy, listo, ya encontré algo que todo el ser humano tiene. Y entonces, si nos volvemos aquí al principio, él estaba intentando generar sensaciones en la mente humana, electrificar el cerebro. Entonces, algo que electrifica a todo ser humano es el sexo, porque en nuestra línea genética, en nuestro ADN, el sexo es el primer código genético, porque si no nos Ya. reproducimos, nuestra especie no prospera, Sí, no prospera. prospera. Entonces, el man dijo, uy, todo es sexo, igual que Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud también estaba equivocado en ese punto, porque no todo es sexo. Entonces, la primera vez que el man puso el sex canvas, todo era sexo. Entonces, el man empezó a analizar muchas marcas. Vamos a analizar aquí varias marcas ahorita. Voy a mostrar. Marcas de productos. Eso, marcas de productos, empresas. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Sí. Entonces, Chanel, con dos. No, Chanel. Dime, Laura, ¿qué te parece Chanel? El logo. Mm, parece una X recircular. Ok. Entonces, para ti parece eso y el André Diamant, el creador del Six Gambas, se dio cuenta que más allá de eso, el cerebro reptiliano, tu cerebro límbico y tu id, él está viendo una mujer abierta de piernas. Entonces, Ah, wow. una vagina, es una vagina. Y si uno lo mira, sí parece, Tiene sentido. tiene Ujú. sentido. Entonces aquí, ¿qué te parece este logo? Unos arcos. Y aquí,
Un arco. Ah, un pene ahí. Parece un pene. Ya viéndolo desde. Entonces es algo que el cerebro inconscientemente lo ve. Y el man dijo, Va. todo tiene que ver con eso. Todas las buenas marcas y no sé qué. Pues entre más, o sea que son mensajes subliminales, entre más estén, más atractivo va a ser para la audiencia. Ah, bueno. Exacto, pero eso fue la primera, ¿cómo se llama esta marca? Mm, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Entonces el man analizaba aquí el logo de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué es el logo de Louis Vuitton? Una V y la L está entrando dentro de la V. Es como muy Mm, sensual. Aquí un pene sí. entrando en una vaina. Más explícito. Vea, vea. Entonces, Yves Saint Laurent. ¿Cómo se escribe Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent. Aquí. Este ya es más, aún más loco. Entonces, pues aquí Un una trío. V. Es un trío, exacto. Y este está Vea. enrollándose en este y este está entrando aquí. Entonces, tiene como un flow Mera muy orgía, sensual. pues. Exacto. Entonces, tiene como Vea. una cosa que por detrás de la cabeza hace que, pues, El mensajes inconsciente lo va a subliminales. comprender. El Exacto. consciente no lo va a ver, pero el inconsciente sí lo va a Son mensajes percibir. subliminales. Entonces, Wow. Coca-Cola, aquí. Este está entrando por aquí y tiene como una silueta más curva. Entonces, el man dijo, uff, todo tiene que ver con sexo. Y esa fue la primera teoría del sex Pero esto cambio. es más sutil porque como que primero empieza con la seducción de la curva y ya Ajá. penetra al final. Es más caballero. Entonces el man dijo, no, listo, ya llegué a la teoría final. Entonces que todo era relacionado a esa parte Ujú, del, del sexo. de lo sexual. Ujú. Entonces empezó a analizar marcas y marcas, como estábamos haciendo ahorita, y muchas tienen eso. Pero después alguien le decía, digamos, McDonald's, que tiene sexy McDonald's. Entonces el man, no, dos arcos, Las entonces, curvas. dos senos, pero no es como algo atrayente. O entonces cuando tú vas a McDonald's, tú no te imaginas a una chica sensual comiéndose una hamburguesa. Te imaginas a un gordo americano sentado y tragándose una hamburguesa. Eso no es nada sensual. Entonces el man dijo, no, ¿y esto por qué? Y ahí llegó la segunda vez que el man comenzó a estudiar, y estudió mucho de la historia. Y en la historia, ¿qué hizo que el ser humano cavernícola se volviera alguien más, más bueno, más justo? Entonces, Mejor dicho, cuando nos empezaron a adoctrinar. exactamente, y lo acabas de decir, los 7 pecados capitales. La religión fue un mal necesario, entre comillas, porque cuando la religión imponía las leyes, era Vamos hablando de la religión cristiana, ¿cierto? El cristianismo fue como el que más el católico, el adoctrinó. cristianismo, sí, exacto. Ujú. Pero sí, como lo digo desde el principio, vamos a verlo sin filtros Ujú. y después cuestionamos, porque pues sí, cada religión tiene su cosa buena, su cosa mala, como todo. Yo creo más en un Dios que en una religión, pero bueno, el caso es Más que, una espiritualidad que un exacto, seguidismo. Ujú, ujú, sí, más que un fanatismo, exacto. ujú. Pero sí hubo principios y cosas que ellos enseñaron y bueno, etcétera. Entonces, los 7 pecados capitales hicieron que ese ser humano que tenía un libertinaje y que podía hacer orgías en la calle y que podía matar y robar y podía hacer de todo, que se calmara. Entonces fue un mal necesario y adoctrinó
y la iglesia hizo cosas muy malas en la Inquisición, en la Edad Media, y los siete pecados capitales, entonces, pecados capitales están muy ligados al id, a la parte irracional y primitiva. Entonces, ¿qué dicen los siete pecados capitales? No matarás, no comerás en exceso, la gula, ¿cierto? Ujú. No vas a querer al prójimo, la mujer del prójimo, que es la lujuria. Entonces no vas a tener sexo. Pereza, Ajá. gula, pereza, avaricia, codicia y avaricia son lo mismo, no sé. Entonces sí, aquí están. Puf, los siete pecados capitales, que son los Avaricia. principios del sex canvas también. Entonces, ganancia. Tú no puedes tener ganancia, no puedes querer dinero, no puedes. Pero si uno lo ve desde otra perspectiva, la ganancia puede llegar hasta ser buena. Porque si tú tienes dinero y lo usas para el bien, es algo bueno. Ujú. Entonces, eso es algo malo que los siete pecados imponen de una manera muy, muy dura, pero fue necesario en su época, porque el ser humano estaba muy alocado. O sea, vino a equilibrar, porque Exacto, por estábamos eso más digo que es desbordados como al lead que entre legos. Ni el ujú, lead, ni el, ¿cómo se llama el otro? El de este lado. superego. Ah, ni el superego, sino que estábamos, era totalmente inclinados al lead. Sí, Entonces este viene a equilibrar la viene a rueda. equilibrar, pero lo equilibró de una manera de miedo, porque ¿qué le da miedo al it? Para asustar al it hay que tener cosas irracionales, cosas como la muerte, como el infierno, que te dicen que te va a hacer al infierno si comes mucho, sí. Y son miedos que te generan y que te adoctrinan, entre comillas. Te adoctrinan tu it, tu primitivo. Pero aquí nosotros no vamos a hablar de bueno ni malo. No vamos a decir que algo es bueno ni malo, sino simplemente es. Sin dualidad. Entonces nosotros el it y hace parte de nosotros y tenemos que aceptarlo también. La psicología también lo Como la dice. luz y la sombra. Ujú. Y entonces los siete pecados capitales, la ganancia, la lujuria, la envidia, la ira, la gula, la pereza y la vanidad. Entonces aquí, con las mudanzas de Dios, del Dios más cruel y punidor, del Viejo Testamento para Dios, más pacífico, bueno, la Iglesia Católica tuvo que generar una forma de controlar los impulsos de élite de la persona. De esta forma, la Iglesia creó un conjunto de actos prohibidos, deseos mundanos. Así que fueron creados los siete pecados capitales. Tarará. Y para el sexy canvas, los siete pecados capitales son unas herramientas que sirven para electrificar la cabeza del ser humano. Entonces, como te decía, la lujuria del sexo es algo que está muy relacionado con el it, algo muy primitivo. La envidia también está relacionada con el it, que es como una parte mala, entre comillas, pero que sirve para instinto de sobrevivencia y todo. La pereza, el cerebro es perezoso por naturaleza, porque gasta menos energía, necesita energía para otras cosas. Siempre quiere lo fácil. Exacto. Y tiene una razón de ser. Entonces el cerebro es perezoso porque pensar mucho gasta energía. Y entonces el cerebro almacena la energía para cosas, entre comillas, importantes, que sería la sobrevivencia. Entonces si tú trabajas mucho y esfuerzas mucho tu cerebro, no tienes energía para que llegue un león y tú salgas corriendo. Pero eso es algo que hoy en día no es necesario. Entonces toca también saber controlar nuestro cerebro. Y aquí después vamos a analizar cada pecado capital. Entonces, ganancia. Deseo tener más bienes materiales. Comprar en acumulo, y acumular de dinero. Entonces, todo en exceso es malo.
pero lo podemos usar a nuestro favor. Entonces ya vamos a ver cómo usar estos pecados capitales a nuestro favor. La vanidad, la vanidad. Deseo de sentirse mejor, sentirse más bonito, más elegante. Entonces me compro una ropa bonita para sentirme mejor, un carro, un reloj, etcétera. Pereza. No quiero trabajar, no quiero estudiar, no, solo quiero ocio. Mm, Una vida sin esfuerzo. La gula. Deseo por consumir continuo, entonces consumir en exceso. Vicios. Inclusive las drogas son un exceso en la gula. Ujú. La lujuria. Deseo por el sexo, placer por el sexo. No el sexo en sí, sino también, por ejemplo, como lo veíamos en las marcas, una curva, algo más seductor. Los colores también son algo muy sensual, digamos, este negro con amarillo son colores sensuales, o con morado, cuando uno ve el negro con morado, esos colores son colores de lujuria. La envidia por tener las personas de alguien más, entonces yo quiero tu novio o algo así. Entonces, admiración y la envidia, por ejemplo, la podemos usar de una buena manera. Digamos, yo tengo envidia de, yo que sé, de Bill Gates, pero envidia buena, porque yo quiero hacer cosas que él ha hecho y no necesariamente es malo. O sea, le tengo envidia porque él lo tiene, pero lo puedo usar a mi favor para que yo también lo tenga, sin necesidad de O herir sea, al que eso es otro. como sinónimo de admirar. Pues admiras, Más o quieres lo menos, que tienes porque lo exacto. admiras. Ujú, de admiración. La ira, algo negativo, tarará. La ira es un ítem del sex canvas que hay que tener cuidado, hay que saber usarlo, así como la lujuria, hay que saber usarlo. Porque mucha gente cuando hace el sex canvas solo hace lujuria, entonces solo hace logos que no, como el de Louis Vuitton, entonces hace cosas solo de lujuria y no se enfoca en los otros pecados capitales. Envidia, ira. Entonces vamos a volver a analizar ahora teniendo esta perspectiva de los 7 pecados capitales. Si pensamos en McDonald's, no nos imaginamos algo sexy. Pero, ¿qué tiene Ujú. McDonald's de los 7 pecados capitales? Dímelo. Mm, no, no lo veo. La gula, comer en Porque uno se exceso. imagina al gordo ese glotón. Exacto. Y no es algo atractivo, pero para tu cerebro sí. Porque Mm, el id, el reptiliano, también quiere más comida, quiere satisfacción. ujú. Uber o Rappi, ¿qué te transmiten? La de la pereza. Pereza. Tú no tienes que salir a buscar un taxi, tú no tienes que ir hasta el restaurante y pedir. Ujú, Y no significa que sea malo, te facilita la vida. ujú. Entonces la pereza no es mala. O sea, por eso digo que no hay que ver el bien y el mal, sino cómo lo El puedo usar a equilibrio. favor. Ujú. Son Eh, herramientas. Son herramientas, exacto. La ira. La ira es complicada, pero por ejemplo, el fútbol es un deporte que tiene mucha ira. Ujú. Es cuando gana el otro equipo o las barras bravas. La falta, que no sé qué. Exacto, tiene mucha ira dentro y Ujú. por eso lo hace un deporte tan atractivo. La envidia. Entonces, envidia mucho las redes sociales. Las redes sociales utilizan mucho la envidia. Entonces te muestran allá una vieja fitness con un culote y te da envidia. Y dices, no, que esa vieja, yo por qué no lo tengo. Lo voy a conseguir. Pero la puedes usar a favor. Ujú. Entonces, ganancia. Entonces, por ejemplo, a Colombia creo que ya llegó el banco Nubank o Nequi, Sí, Nequi Neji. o Rappi también, que son bancos digitales y juntan varias. Entonces, hay empresas que juntan varios ítems del Sex Hammer. Entonces, Mm, Nequi, ¿cuál es bien conocida allá en Colombia? Que sea digital. Neji.
Nequi. Nequi te facilita porque tú no tienes que ir a un banco a hacer fila. Entonces, pereza. Ganancia, porque no te cobran intereses. Con la Vanidad, transferencia. porque el aplicativo es bonito, tiene un design bonito. Envidia, porque eh, ya no tienes que ir a, no sé, digamos, imagínate que tú tienes Nequi y yo no. Entonces yo te voy a tener envidia porque yo todavía tengo que ir a la vivienda a hacer una fila de 3 horas para coger un ticket y pagar. Colombia, que te van Colombia. Llegas, tú, y listo. Entonces genera envidia y al mismo tiempo un poco de ira. Wow. Entonces el sexy canvas es para que tú lo intentes llenar, pero ese es otro problema que hay que tener cuidado. No es para que lo llenes todo y quieras hacer todo. Si coges 4 y los haces bien, ya generas un producto muy bueno. Pero ¿cómo hace? Ah, ya comprendo. Entonces ya Hacerlo, aplicarlos en ya el lo vamos a producto y aplicar, entender. ya Ah, vamos a ya. aplicar. Y después viene la crianza, el niño interior, que era lo que hablábamos con Jung, Carl Jung. Ujú. Él habla mucho sobre el niño interior, que es nuestra parte también más limpia, Pura. como más pura, y que es importante reconectarse con el niño interior. Entonces, en el Sex Canvas, ya y yendo más allá de los productos, sino en el día a día, tú puedes salir al parque, ta, 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 y te reconectas con tu niño interior. Cuando uno salía, se raspaba las rodillas. Lo simple, lo básico. Exacto. Entonces, Freud y Jung decían que la gente vive una infancia afectada en el resto de nuestras vidas. Como esa frase que dice que el niño es no, el adulto es un niño podrido, porque Mismo dejamos de ser rondado que felices, pues dejamos de... antes, chico más como Maslow dejó bastante claro que tenemos necesidades básicas para satisfacer los niños. Entonces, en la pirámide también, los niños tienen que tener amor de la madre, tienen que tener esas bases para poder disfrutar de la vida. No, no todo es placer. Eh, las cosas simples y básicas también nos hacen sentir. Entonces, volviendo al principio, si te hace sentir, es porque tiene sentido. en sentido. Tiene sentido. Entonces, tienes que hacer cosas que generen sentido y hagan sentir cosas a las personas. Sentir Ujú. la parte eléctrica del cerebro, donde tú vas a electrificar a la persona y que haga sentido porque le va a generar algo bueno. Ujú. Entonces, aquí, ir, llorar, cosas de niños que uno termina olvidando y que es importante reconectarse con tu niño interior. Inclusive eso lo habla mucho la psicología. Aquí un adulto chato. Chato es alguien aburrido. Nos volvemos un adulto aburrido. Dejamos Ujú. nuestra... El niño interior tiene estos siguientes energías. En el Sex Canvas le podemos decir ítems o energías. Él también le dice a a estas partes energías. Ujú. Entonces, ¿qué necesita una, un niño para sentirse bien? Seguridad, necesita protección, necesita sentirse que está protegido por su mamá, por, por su familia, por una figura masculina. Entonces, el león cuida de sus crías y cuando un león pequeño tiene un padre fuerte, se siente con seguridad y puede ser un león mejor. Libertad, tiene que sentirse libre, si no, no puede ir al parque a jugar, no puede rasparse las rodillas, no puede comer tierra, si no es libre. Entonces, libertad, por ejemplo, los deportes extremos, saltar, andar en bicicleta, en una bajada, en downhill, saltar de un paracaídas, te sientes libre. Dime una marca que transmita mucho eso.
Libertad, Sí. una marca que transmita libertad. Red Bull. Red Bull. Red Bull te transmite eso, te transmite un man saltando de paracaídas, un man andando en bicicleta, te En online, transmite las... esa sensación, esa energía de que estás libre, de que puedes hacer lo que quieras. Amor, el amor es lo más puro, ¿no? Es lo más, es todo para mí, el amor es todo. Sí, el cariño, empatía. Exacto. Para un niño sin amor de la madre, sin amor de la familia, no, no está bien. Y pertenecimiento. Entonces, te tienes que sentir que perteneces a una familia, que perteneces a una comunidad, a una cultura. Por eso está el gatillo mental de, pues en las ventas, Ese se de, usa es mucho. parte de una comunidad, es parte del Ese grupo, se no sé usa mucho. qué. Y todos son gatillos mentales aquí. Todos los puedes usar en la comunicación, en el copyright, en la creación del producto, en la creación del logo. Entonces, por eso Wow. el Sexy Canvas va más allá de solo un producto y lo puedes usar también en tu día a día. Si tú quieres hablar con alguien y lo haces sentir que pertenece, tú te sientes más atraído por esa persona. Por ejemplo, no sé, eh, Daniel Tirado. Daniel Tirado usa mucho, a ver, vamos a analizar aquí a Daniel Tirado. Daniel Tirado, cuando nos vendió, utilizó mucho la ganancia. Entonces, club del dinero, ya de una, ganancia. Club, La de la pertenencia. pertenecido. Te sientes que perteneces a un club. Daniel es Ujú. una persona que te demuestra libertad. Libertad. El man es paisa, es pum, va y hace, y el man es Mm, pinta, entonces tiene vanidad. El man se cuida, el man hace ejercicio para sentirse más foda en portugués. Foda es como chimba, alguien chévere, alguien bacán. más bacano. Entonces, Daniel Tirado también te transmite una aseguranza. Entonces, Seguridad. Ujú. no, todo bien que yo los voy a llevar a ustedes aquí y allá. Y no es solo en ventas, sino también es en su persona. Integridad vende también. Exacto. Curiosidad es algo que sirve mucho. Entonces, el, Ah, por eso se algo muy copió. de los niños. Siempre, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo ¿Para sirve? qué? ¿Cómo se hace? Ujú. ¿Para ¿Cómo qué? se hace? Está. Mm. Y la curiosidad es algo muy del ser humano. Que vamos perdiendo a medida que nos adoctrinan, no nos domestican cuando crecemos. Entonces, deseo por el saber, curiosidad para tener más poder, para las cosas a nuestro alrededor, creatividad, etc. Recompensa, a quien no le gusta recibir un regalo en Navidad. Entonces, uno se siente feliz. Entonces, volviendo a Daniel Tirado. Daniel Tirado nos vendió el curso y nos dio recompensas. Entonces, y además de esto van a ganar esto. Y además van a ganar esto. Y esto, y esto, y esto, que son los bonus. Ujú. Y eso le atrae a uno. A uno le atrae. Diversión. Entonces, entretenimiento. Por ejemplo, eh, en una animación, entretenimiento, cosas así. Por ejemplo, una pregunta, en lo que estás haciendo ahorita como trafficker, ¿usas todas estas herramientas? Las estoy intentando aplicar. Es que Solo eso que, es una cosa loca, la teoría, sí, para hacer la teoría práctica ya es otro cuento, la ¿sí o qué? práctica ya la vamos a ver. Entonces, si no tenemos todo esto, no lo podemos poner en práctica. Entonces, como dije al principio, va más allá de ventas, sirve para todo, entre comillas, y sin comillas también, porque si lo sabes usar bien, lo puedes usar para tu Ok. desenvolvimiento personal, para crear un mejor producto, para conquistar más clientes, para conquistar a una persona, para generar deseo, aumentar las ventas, tu imagen personal, bla, 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 bla. Aquí está el Instagram del creador y el de YouTube. Y el mío es La debería. TommyMG11 con Y. Yo creo que ya te sigo. Eh, Y esto es que, como es un curso que adquiriste o que, o una academia de algo, pues que.
el movimiento o un grupo de amigos, no sé, pues como tal, ¿de qué parte la idea? No, yo se lo compré a él, André Diamant. Ujú. Te lo voy a mostrar aquí. Un poco de... ahora se traba. Aquí está mi Instagram, autodivulgándome. Y aquí vamos a ver a André Diamant. Para que lo vean. El man es todo loco, todo chévere. Parece un vagabundo millonario. Parece un vagabundo millonario. Está como el del Club de las 5 AM. El sin techo era. Pues Ah, cuando llegó a la sí, sí, sí. conferencia. Mm, mm. Entonces él está Voy a aquí, buscarlo. el famoso André Diamant. Mira, tiene hartos seguidores y el man es millonario. En una mansión en Río de Janeiro. Ah, wow. Y la historia de él es bien chévere. Y aquí, por ejemplo, podemos ver análisis de cosas nuevas que están saliendo. Y ahora vamos a hacer la parte práctica, ya para acabar, que fue una clase bien larga. Pero chévere. Interesante. Y déjame mirar Sustancial. aquí. Este tú no lo conoces. Aquí Netflix. ¿Quién no conoce Netflix? Vamos a hacer el Sexy Canvas de Netflix. Vamos a ponerlo en práctica todo lo que vimos hoy. Dale. Entonces vamos a comenzar. Netflix, en la Sexy ganancia. Canvas en arqueología que muda todo. Dale. En la ganancia. ¿Cómo utiliza Netflix la ganancia? Mensualidades pequeñas. Entonces tú pagas poquito. Sientes que estás ganando. Sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras. Eh, Entonces, cuando tú vayas a llenar el Sexy Canvas, tienes que intentar hacer un brainstorming con tu equipo, o con tu familia o con quien quieras, para tener muchas ideas de tu producto. Entonces, Dale. siempre se comienza por la persona. En el marketing se usa mucho ese concepto, la persona. Entonces, ¿quién Pero es la espera que persona? me confundí. ¿La persona a la que me voy a dirigir o la persona? Sí, cierto, el avatar. Como el Sí, el avatar avatar, en todo lo eso, que el hacen los avatar, demás. el avatar. Ah, ya. Entonces, tu marca, el avatar, y ahí ya comienzas a llenarlo. Entonces, ¿qué quieres transmitirle a ese avatar? ¿Qué le quiere transmitir Netflix a su persona? Entonces, en la ganancia, mensualidades baratas, donde tienes acceso a muchas cosas. Entonces, pagas poco y tienes mucho. Eso es ganancia. Acá está Mm, lo grupal. exacto. Mm, Eh, Seriados con temas de ganancia. Filmes con, sí, más profundos. Y mira que si nosotros analizamos, muchas veces vamos a poner una cosa aquí que también sirve en otra energía. Entonces, por ejemplo, aquí, sin compromiso, cancelas cuando quieres. Eso también tiene que ver con la libertad. Aquí la libertad. No tengo necesidad de estar preso a un plan, como en la telefonía. Una historia chévere de la telefonía es que aquí en Brasil, una empresa se llama Oi. Y la campaña de hoy fue, fue eso, libérate de tu plan que te está amarrando. Entonces, con nosotros no hay cadenas. Tú puedes salirte del plan cuando quieras. Y eso Wow. hizo un boom, hizo que vendieran mucho. Entonces, Netflix tiene eso, tiene un plan donde tú te puedes salir cuando quieras, que es libertad y al mismo tiempo ganancia. Vanidad, entonces contenidos exclusivos, que también puede estar relacionado con la envidia, una interfaz bonita, un diseño bonito. Tararán. Aquí pereza, pues no necesitas ir al cine, puedes verlo desde tu casa. Film, Ay, disculpa, acá está. Se me puso un video de... ahorita aquí inteligencia artificial, te recomiendan, no tienes que ponerte a buscar, sino que el propio Netflix ya te recomienda películas. Ujú. Gula, puedes ver las películas que quieras, Ya, cuando perfecto. quieras, consumir todo el contenido que quieras.
bla, bla, producciones propias, bla, bla, bla. Y aquí, lujuria. Entonces tú puedes invitar a una chica a ver Netflix. A ver, películas. Ver películas. Entonces, te facilita pegar en portugués, es como cogerse a alguien, o besar a alguien. Entonces te facilita que puedas besar a alguien, te facilita que puedas tener sexo mientras miras la película, películas con temática de sexo, las 50 sombras de Grey, que no me la he visto. Después Nvidia, entonces solo tú tienes, si tú tienes Netflix y yo no, entonces como hablábamos antes, yo tengo Nvidia porque salió una película que yo quiero ver y tú la puedes ver y yo no. Tararán, etcétera. Y la ira, que usan muchos filmes de películas de violencia, etcétera. Y en el niño interior, entonces diversión, porque hay entretenimiento, puedes ver películas, puedes ver cosas, puedes reírte, puedes sentir curiosidad, pertenecimiento, recompensa, etcétera. Entonces es el Sex Canvas de Netflix. Te lo Bueno, voy a está enviar chévere. y te voy a enviar Gracias. también al que quiera, me lo puede pedir. Aquí el funk es una música brasilera, que sería como el reggaetón. Es como más pesadito, ¿cierto? Es mucho más pesado, muy grosero. Mm, Habla mucho de sexo, usa mucho la lujuria. bastante. La- las, los bailes también son muy sensuales. La chica ¿Y siempre cómo se mueve llama? Es que hacen trekking, trekking. revolar, Sí. revolar. Pero ya por ahí hay hasta cursos de eso. Por ejemplo, en seminarios hay hasta curso para mover el trasero. Seminarios tienen curso de todo. Sí. Y aquí el de la marihuana, por ejemplo. El sex canvas de la marihuana, que este tiene mucho la crianza interior. Y ya. Ah, súper. Y este es el vacío. Después te lo envío también. Este es el sex canvas vacío. Donde tú vas a poner tus proyectos, tus Pensé que ideas. ibas a salir con algo así todo filosófico, el vacío que todos somos. Ah, no. El que es para llenar. Entonces un canvas es esto. Esto es un canvas que tú llenas las cosas para escribir. Entonces tú vas a coger muchos post-its y vas a empezar a pegarlo. Ideas, ideas, ideas. Y puedes generar un producto mejor porque Eso, vas a chévere. electrificar la cabeza de tu cliente. Claro, a partir de... Entonces, por hoy, esa era la clase. Gracias a Bueno, quienes la vieron. Me despido.